Siempre es un enorme placer poderme dirigir a ustedes en el nombre del Señor para compartir la lección del día de hoy, cuyo tema es Jesús se enfrenta a los líderes religiosos. Bienvenidos y bienvenidas a este tiempo que estaremos en la palabra del Señor, en comunión con Dios, con la certeza de que el Señor nos va a bendecir a través del estudio de este texto que se encuentra en Marcos capítulo 2, versículo 1 hasta el capítulo 3, versículo 6. Gloria a Dios. Como ustedes saben, hermanos y amigos, Jesucristo experimentó una tremenda oposición en su ministerio, y más oposición por parte de los líderes religiosos que de las personas comunes, ¿verdad? De la gente que no tenía nada que ver con el pueblo judío. Los líderes religiosos que habían recibido la ley de Moisés y los profetas, que habían recibido las promesas de la venida del Mesías, se negaron a aceptarlo y a reconocerlo, porque no entraba dentro de los prejuicios que ellos tenían, dentro de la imagen que se habían hecho. Vino Jesús como el Mesías totalmente diferente. Él no representaba lo que ellos esperaban. Los líderes religiosos de la época de Jesús se consideraban como guardianes de la fe, ¿verdad? Es más, ellos decían que el que no conoce la ley, maldito es. Jesús vino con una misión, vino a traer salvación del pecado y una vida nueva en el Espíritu. En varios momentos de su ministerio, las voces del legalismo representadas por estos líderes buscaron oponerse a su obra, apelando a reglas hechas por el hombre, a las adiciones humanas de los mandamientos de Dios. Esto no es nada nuevo. Esto al día de hoy también la iglesia experimenta una tremenda oleada, si se puede decir así, de legalismo, o el otro extremo que es el libertinaje. Entonces, ambos extremos son dañinos, son pecaminosos, ambos extremos son condenatorios. Pero en esta oportunidad vamos a considerar el texto de Marcos capítulo 2, versículos 1 al 7 en primer lugar. Y vamos quiero que escuche lo que el texto dice. Algunos días después Jesús volvió a Capernaum. En cuanto se supo que estaba en la casa, se juntó mucha gente, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, mientras él les predicaba la palabra. Llegaron entonces 4 hombres que cargaban a un paralítico, y como no podían acercarse a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo donde estaba Jesús, hicieron una abertura y por allí bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Es un pasaje bastante conocido. Usted puede seguir la lectura. Si comparamos el capítulo 1 con el capítulo 2 de este evangelio, observaremos que hay un contraste. El primero es de gloria. El primero es del bautismo con las señales audibles y visibles. El primero es de la proclamación de Jesús en Nazaret, y mientras que el segundo capítulo es un capítulo de oposición. Por cierto que en el primer capítulo también Jesús encontró oposición, pero vino de Satanás y sus demonios. En este caso, la oposición viene de parte de los líderes religiosos. Al principio, estos líderes religiosos razonaban en su corazón contra Jesús. El versículo 6 del capítulo 2 dice:
algunos de los escribas que estaban allí sentados se decían a sí mismos, así que ellos razonaban dentro de ellos mismos, ¿verdad? Luego se quejan de Jesús con sus discípulos. Si miramos el 2:16, que dice: cuando los escribas y los fariseos lo vieron comer con cobradores de impuestos y con pecadores, le preguntaron a los discípulos: ¿cómo? ¿Este come y bebe con cobradores de impuestos y con pecadores? Así que va en aumento, no sé si el valor a oponerse o el descaro de los líderes religiosos. Después se vuelven más atrevidos y llevan la queja a Jesús mismo, no a causa de Jesús, sino por lo que permite a sus discípulos. Si usted mira el versículo 24 del capítulo 2, dice: entonces los fariseos le dijeron: fíjate, ¿por qué hacen esto en el día de reposo, lo que no está permitido hacer? Y bueno, en el tercer capítulo comienzan a planear cómo destruirle. Miremos el capítulo 3 y versículo número 6, dice: tan pronto como los fariseos salieron, empezaron a conspirar con los herodianos para matar a Jesús. En el versículo 22 del capítulo 3 le acusan de estar en alianza con el diablo. Así que la oposición va en aumento. Por supuesto que este era un conflicto inevitable. Hay conflictos que son inevitables, hermanos y amigos, ¿verdad? Una vez que uno, por misericordia, decide seguir al Señor, debe saber que se enfrentará a oposición, porque los valores cambian, ¿verdad? Jesús predica un evangelio, y nosotros lo recibimos, que es un evangelio contra cultura, que es un evangelio cuyas demandas no son, digamos, comunes, en el sentido, no es lo que la gente espera. Por ejemplo, Jesús dice que es más bienaventurado dar que recibir. La cultura dice otra cosa, ¿no? El mundo dice otra cosa. Jesús dice que hay que amar a los enemigos. El mundo dice otra cosa. Entonces, es inevitable que haya ese choque cultural y que va a derivar en oposición. Así que el conflicto con Jesús era inevitable. Mientras él enfatizaba el amor, ellos el legalismo. Mientras él enfatizaba la santa ley de Dios, ellos la tradición. Mientras Jesús se enfocaba en la libertad, ellos en la esclavitud. Mientras Cristo pues predicaba la importancia de la actitud interna, ellos las obras externas. Entonces el conflicto es inevitable. Jesús, entonces, según el texto de Marcos, está nuevamente en Capernaum, donde antes había liberado a un endemoniado y había sanado también a la suegra de Pedro. Pero los acontecimientos de este capítulo continúan afirmando su autoridad, y específicamente trata el capítulo de la autoridad para perdonar pecados y el poder para sanar. Gloria al Señor. El texto dice: y les predicaba la palabra, dice el texto que vimos al inicio del capítulo número 2. Puede ser entendido realmente, hermanos, como que la palabra se relaciona con el mensaje constante de nuestro Señor Jesucristo, confirmado en Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15, que es el llamamiento al arrepentimiento y el anuncio de que el reino de los cielos se ha acercado. Las señales y acciones cambiaron, ¿verdad? Pero el corazón del mensaje siempre fue el mismo. Gloria a Dios. Y las acciones de Cristo
Pues los comentaristas dicen que tenía un doble propósito. En primer lugar, era una señal mesiánica conforme Isaías 61. La misión, verá, el Espíritu del Señor está sobre mí y el Señor me ha ungido para libertar a los cautivos y para dar vista a los ciegos, etc. Y también es una proclamación de su deidad y su autoridad para perdonar pecados. Y para quienes tenían la disposición para escuchar, era una señal evidente de que él era alguien especial. En este caso, el paralítico, ¿verdad?, está en esta condición difícil, tremenda, pero es llevada por unos amigos a donde Jesús está. El texto dice que la multitud era tan grande que no se podía entrar, y entonces nosotros admiramos el ingenio de estas personas, pero la fe que tenían en Jesús era más admirable todavía, ya que de esa fe emanaba la confianza que ellos tenían en el éxito de esta iniciativa. No se dice que desde el techo los 4 hombres que ayudaron al paralítico, que lo llevaban en la camilla, hubiesen gritado algo a Jesús. Tampoco dice el texto que estando frente a Jesús el paralítico dijere algo. Pero aunque ninguno de los 5 habló, algo muy importante es destacable aquí. No hablaron, pero confiaron. Y esto es lo importante. Su confianza conmovió el corazón mismo del Señor Jesucristo. Y así leemos que cuando Jesús vio la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. A veces, hermanos, no tenemos las palabras adecuadas. No tenemos las palabras correctas, no las encontramos en nuestro vocabulario, buscamos y rebuscamos y quisiéramos llegar hasta el corazón de Dios con esas palabras, pero no las tenemos a la mano, no están en nuestro acervo. Sin embargo, más que palabras, hay que confiar que el Señor es poderoso para hacer la obra que dice que hará. Gloria a Dios por eso, hermano, verdaderamente gloria al Señor. En cuanto, le digo, a este hombre, lo que sabemos nosotros verdaderamente es que Jesús tuvo una gran preocupación por su salud, por física, por supuesto, pero principalmente por su salud espiritual. Su preocupación por los pecados. No sabemos si este hombre creía, conforme a la opinión de los judíos en esa época, que el pecado estaba relacionado con la enfermedad. No lo sabemos. Pero Jesús sabía que los pecados de este hombre lo afligían por las muchas formas que sus actitudes, sus pensamientos, sus palabras y sus hechos, él había transgredido la voluntad de Dios. A todos les quedó claro, a todos los que estaban ahí, el hecho de que el gran médico estimaba las bendiciones espirituales mucho más que las bendiciones materiales, y que reclamaba poder y autoridad, es decir, el derecho y el poder para sanar también el alma. Jesús, hermanos, jamás consideró el pecado con liviandad. Nunca le dijo a alguien: bueno, tienes algún complejo de culpa, olvídalo, ya se te pasará. Al contrario, consideró el pecado con la magnitud que el pecado tiene, como una desviación inexcusable de la santa ley de Dios, pero también Jesucristo ofreció la solución única y verdadera. Los religiosos bien decían: solo Dios tiene autoridad para perdonar pecados, así que cuando Jesús perdona pecados está tomando atribuciones de Dios. Y los maestros consideraron entonces esto como una blasfemia. El perdón de los pecados, hermano, es algo tan maravilloso que nosotros tenemos que valorar en su justa dimensión. Un psicólogo británico ha llamado al sentido de sentirse perdonado como la fuerza más curativa del mundo. Y los especialistas nos informan
que muchos pacientes podrían ser dados de alta en las instituciones de enfermedades mentales si solo pudieran convencerse de que su culpa ha sido borrada. Pensaríamos entonces que todos aquellos que escucharon decir a Jesús, tus pecados te son perdonados, se alegrarían por esa gran obra, estarían gozosos, pero no fue así, porque ellos habían venido para ver si podían hallar algún error en Jesús. Ellos llegaron a la conclusión de que el Señor estaba blasfemando y también cavilaban dentro de sí. Es fácil hablar, ¿no? Hablar no cuesta, como decimos nosotros. Pero entonces Jesús entiende lo que ellos dicen y dicen, bueno, para que ustedes miren que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, le dice al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Eso era más difícil. Este relato muestra con claridad, hermano, la gloria de Jesús. Le ordenó al paralítico que se levantara y el hombre salió a la vista de todos. Y la gente común dice, glorificaban a Dios porque, dicen ellos, nunca habían visto una cosa semejante. Pero el conflicto sigue, hermanos, hermanas y amigos, acerca de la comida y acerca del ayuno. Y si usted va conmigo al versículo 15, y sucedió que mientras Jesús estaba sentado a la mesa en la casa de Leví, también muchos cobradores de impuestos y pecadores se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos, pues ya eran muchos los que lo seguían. Cuando los escribas y los fariseos lo vieron comer con cobradores de impuestos y con pecadores, le preguntaron a los discípulos, ¿cómo es esto? Este come y bebe con cobradores de impuestos y con pecadores. Jesús los oyó y les dijo, no son los sanos los que necesitan de un médico, sino los enfermos, y yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Así que hay un otro detalle aquí, un elemento más de conflicto, ¿verdad? Por defender ellos sus tradiciones, ellos se opusieron a cada paso, a cada movimiento que Jesús daba. Jesús fue mandado a cumplir la ley que ellos decían salvaguardar. Entonces, en este pasaje, Jesús tiende una mano a los pecadores. Él vino a salvar, a eso vino, ¿verdad? Esa es la misión de Cristo. Él es el Salvador, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estaba allí en la casa de Leví, que es Mateo, ¿verdad? Y lo va a llamar a que le siga, pero Mateo le hace un banquete y están allí los publicanos como él y están los pecadores. Según la opinión de los fariseos, un pecador era aquel que se negaba a someterse a la interpretación que ellos daban a la ley de Dios. Los fariseos exigían tantas cosas, hermanos, que no estaban y no representaban el espíritu de la ley. Entonces Jesús y sus discípulos se conducían conforme a este tipo de interpretación. Entonces, a los ojos de los fariseos, todos los que no eran fariseos eran pecadores. Los pecadores no solo violaban la interpretación rabínica de la ley, sino que la ley divina misma. Y Jesús no justifica ni está condonando esa deuda, ¿verdad? No está aprobando su forma de vida. Pero Él los aborda como enfermos, como gente que necesita ser curada. Y este es un buen punto para nosotros, hermanos, que hemos creído en Cristo. Todos aquellos pecadores, todos aquellos reincidentes, todos aquellos que no pueden perseverar por las ataduras que tienen, entendámoslo de una vez y veámoslo, hermano, como gente que está enferma y que necesita ser curada, como ovejas perdidas que necesitan ser halladas. Ellos, los escribas y los fariseos, denotan una falta de compasión y un espíritu santurrón. A ellos no les permite entender que hay ocasiones cuando es necesario compartir con los pecadores, compartir con los publicanos, y que esto está perfectamente en orden con la voluntad de Dios.
de manera que eludir esa comunión o esa camaradería con los pecadores, con los enfermos, sería contrario a la voluntad de Dios. Entonces Jesús, al asociarse con esta gente, sale al encuentro de la necesidad. Dice, no son los que tienen los sanos los que tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y bueno, y dice él, testifica entonces de la autoridad que él tiene para perdonar pecados y para sanar, y la autoridad de Cristo sigue siendo el tema central aquí, y no pudieron negar los enemigos su autoridad o su poder, por lo cual ellos afirman que dicho poder tiene origen satánico. Bueno, además de eso, viene la cuestión del ayuno. Dicen, los discípulos de los fariseos y de Juan ayunan y tus discípulos no ayunan. Los discípulos de Juan y de los fariseos estaban condicionados culturalmente a ayunar 2 veces a la semana, los lunes y los jueves. Pero la ley mosaica solo exigía un ayuno, el día de la expiación. El ayuno asume diferentes formas en la Biblia, pero la más sencilla es abstenerse de alimentos durante un periodo de tiempo con fines espirituales. El ayuno pierde su valor espiritual cuando se exige y cuando se pretende llamar la atención sobre el mismo, hermanos. ¿Verdad? Siempre la iglesia tiene que motivar porque es necesario buscar a Dios, tiene que concientizar, pero nunca obligar. Gloria a Dios. Entonces, cuando le preguntan a Jesús que por qué sus discípulos no ayunan, él dice que no pueden ayunar porque ellos están de fiesta, que mientras el novio está aquí no pueden ayunar, que vendrá el momento cuando ellos ayunen. Y luego la tercera cosa es acerca del día de reposo. Versículos 23 al 28. Resulta que los discípulos recogen espigas para alimentarse, pasando un día por los sembrados. ¿Por qué hacen, dice, lo que está prohibido en la ley? Los fariseos consideraban las acciones de los discípulos como cosechar y como luego soplar, ¿verdad?, el grano y luego preparar la comida en sábado como una violación a la ley. Pero los discípulos no hicieron nada ilegal con sus acciones, en absoluto, ¿verdad? El problema entonces para estos era que lo hacían en día sábado. En día sábado, y fíjese que verdaderamente, hermanos, había una serie de restricciones, un montón, mejor dicho, de restricciones, de cosas que no se podían hacer en día sábado, que ellos habían determinado que no se podía, no podían hacer ninguna actividad porque era una violación. Había 39 trabajos, una lista de 39 trabajos principales, y cada uno estaba dividido en 6 subcategorías, todas las cuales estaban prohibidas en sábado. Y bueno, obviamente ahí figuraba el cortar o arrancar espigas, entraba dentro de la categoría de cosechar. Entonces Jesús responde y dice, ustedes no han leído la ley, nunca han leído, ¿verdad? Ustedes no han oído que David, un día que tuvo hambre, pues va a donde está el tabernáculo y entonces le dan los panes de la proposición. Los panes eran cambiados cada sábado, hermano. Eran 12 panes que representaban a Israel, a las 12 tribus de Israel. Y los panes que se cambiaban, era para la comida de los sacerdotes, pero en este caso se los dieron a David y a su gente cuando él tuvo necesidad. Entonces, el mensaje aquí es, si cuando David tuvo necesidad, se le dio el derecho de pasar por alto una prohibición divinamente ordenada, ¿no tenía Jesús en similares condiciones el derecho de dejar a un lado las regulaciones humanas enteramente injustificadas? Y él concluye diciéndoles que el día de reposo fue hecho para el hombre,
no el hombre para el día de reposo. Dios creó primero al hombre, no al día de reposo. El día de reposo fue instituido para hacer bendición para el hombre, para mantenerlo en buena salud, para hacerlo útil y feliz, para hacerlo santo, de modo que meditara con tranquilidad en las obras de su Hacedor, para que pudiera deleitarse en Jehová y esperar con gozosa anticipación el reposo que queda para el pueblo de Dios, según Hebreos 4:9. Pero los maestros de la ley habían transformado el sábado en un cruel tirano y al hombre como un esclavo del sábado. Y Jesús concluye diciendo: por lo tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Afirmaba que fue Dios quien lo hizo el día de reposo, así como es. Dios lo instituyó. Los principios para la observancia del día de reposo Dios los dio, y al Hijo se le ha dado toda la autoridad, el que es uno con el Padre, en quien el Padre haya su complacencia. Mayor es el Señor que el templo, mayor es el Señor que Jonás, mayor es el Señor que Salomón, y mayor que el día de reposo. El Señor es soberano y tiene autoridad para establecer principios que rijan ese día. En consecuencia, nadie puede censurarlo por permitir que sus discípulos satisfagan su hambre arrancando y comiendo espinas. Gloria al Señor. Así que, hermanos, amigos, esta es la verdad. Jesucristo enfrenta la oposición, ¿verdad? Porque Él sana a un enfermo y porque le perdona los pecados. Enfrenta oposición porque come con pecadores y porque sus discípulos no ayunan. Y enfrenta oposición porque sus discípulos cortan espigas en el día de reposo. Pero le da lecciones tremendas y nos da también a nosotros lecciones tremendas, porque el legalismo no es algo pasado, es algo muy presente en la iglesia de hoy, y que el Señor nos ayude a vivir en la gracia y en la libertad que Él nos ha dado, porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Que el Señor les bendiga en esta hora.